Tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Eh, el día de hoy vamos a ver algo que el Señor quiere que nosotros, ¿cómo quiere el Señor más bien? Que seamos nosotros. Me voy a ir un poquito a la historia atrás. Cuando Moisés murió, o cuando el Señor se lo llevó, que pues nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Cómo fue, porque no encontraron su cuerpo. Entonces entró al quite, como decimos nosotros, Josué. Josué fue el elegido para continuar con lo que estaba haciendo Moisés, pero ya empezar con la conquista de la tierra prometida de Dios hacia los padres de Israel. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que, que Dios, a veces, más bien a veces transgiversamos o vemos las cosas de otra manera, de lo que Dios nos dice que hagamos o que cómo nos comportemos. Vamos a leer la Biblia, como siempre lo hacemos, y vamos a ver en el libro de Josué, en el capítulo número 1. Vamos a empezar en el versículo 6. Y como ahorita estoy empezando el día haciendo este mensaje, voy a usar los lentes porque de repente sí veo bien sin lentes. De hecho, sí lo estoy viendo. Dice el número 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjate, dice, esfuérzate y sé valiente. Iban a entrar en una lucha, iban a entrar a pelear. Pero Dios no le estaba hablando de que esfuérzate y sé valiente, o sea, sé sanguinario, mátalos a todos. No, eso no era la forma como Dios quería que se esforzara. Tal vez nuestra primera reacción, si Dios no te dice, esfuérzate y sé valiente, pues quiere decir a lo mejor creemos que Dios quiere decir, ay no, échale ganas, duro, vámonos, duro, 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 duro. Pero no, ¿cuántas veces no dudamos cuando conocemos a alguien, cuando tenemos parientes, amigos, etcétera, que no queremos ni siquiera hablar de Dios porque creemos que nos van a rechazar y empezamos a tener temor de que vayan a decir algo de nosotros? Bueno, pues Dios le estaba diciendo a Josué que fuera esforzado y valiente, pero no para lo de la guerra. Era esforzado y valiente para seguir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no queremos aventar la toalla? Yo mismo lo he hecho. Muchas veces queremos aventar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no quiero saber nada. Ya estoy cansado, o ya estoy harto, ya estoy fastidiado, etcétera, etcétera. Y el Señor nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y de alguna manera u otra, el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante, a pesar de todas las contingencias y todas las cosas que van en contra de nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo porque ahorita apenas voy leyendo el primer versículo, perdón. Dice el número 7, solamente esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, fíjate, no le dice sé valiente, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, ¿cuál es la ley? La ley que les había dado Dios a través de Moisés a ellos. Que mi siervo Moisés le te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te vayas para un lado o para el otro. Síguele, continúa con lo que Dios
con los mandamientos, con las ordenanzas que Dios nos da. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No dice que tú vayas, pero lo está dando a entender, dice que vayas. Es lo mismo. Entonces, fíjate cómo Dios lo que quiere de nosotros es que seamos esforzados y ser valientes cuando ya conocemos a Dios o cuando ya estamos dentro del cristianismo, que no nos vayamos a apartar de Él, de ese camino, porque ese es el camino que Dios quiere para todos nosotros. Quiere que continuemos con la palabra de Él, que sigamos sus consejos, que sigamos sus mandamientos, sus ordenanzas, la forma de comportarnos, la forma de ser ante el mundo, la forma de ser en mi casa debe ser la misma fuera en la calle, etcétera, etcétera. No se trata de portarnos bien en la iglesia y portarnos mal en la casa. Entonces, seríamos, como dice en una parte ya en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, que seríamos candil en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que hacemos fuera y dentro de nuestra casa, fuera y dentro de la iglesia, no nada más en la iglesia. No vamos a ir a la iglesia a ser unos santitos y como que no tiramos ni siquiera una piedra a nadie. Y luego afuera vamos a andar destruyendo todo. Inclusive, ¿cuántas veces no has o hemos, me incluyo, porque hemos discriminado gente por la forma de vestir, porque no tiene dinero, porque a lo mejor no le enseñaron muy buenos modales en su casa cuando era niño, porque habla mal la persona, porque no tiene buena dicción en el hablar, por su color de piel. A veces el color de piel discrimina mucho a la gente. Inclusive las diferentes razas, o sea, razas quiero decir, ah, a veces no es tanto la raza de que seas latino, a veces el ser latino y que seas de otro país que no sea, por ejemplo, si tú eres de México, que discrimines a otro que sea de otra parte, de Brasil, de Argentina, de, de Centroamérica, de cualquier lado. Inclusive en Estados Unidos discriminan, algunos discriminan y otros no discriminan, pero los que discriminan se les nota. Y en México también se nota, nomás que a veces creemos que no lo nota, que la gente no lo nota, pero se nota, se ve cuando hacemos menos a alguien. Yo he conocido gente que porque no tiene cultura, lo discriminan, inclusive en las iglesias, a veces se discriminan a las personas. Una vez una persona le dio una lección a una iglesia completa, porque siempre lo discriminaban a él. Era una persona ya de edad, tenía como, pues, a lo mejor 60, 65 años, o 70, algo así. Y no sabía leer, y lo discriminaban ahí en la iglesia. Y, y fíjense que, digo, gloria a Dios que pasó eso, pero, pero les dio Dios les dio una lección a esa iglesia. Porque esa persona aprendió a leer leyendo la Biblia. Y yo creo que nadie lo podía creer de que aprendió a leer con la Biblia, porque Dios le dio la sabiduría para aprender la Biblia,
aprender a leer con la Biblia. No había quien le enseñara, porque no, nadie se le acercaba, nadie se quería acercar a él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio la sabiduría para empezar a leer. Y empezó a leer la Biblia y la leyó toda. Y la gente yo creo que más asombrada estaba porque la estaba leyendo. Y bueno, así pasa con estas cosas. A veces la gente discrimina a otra persona por alguna razón, cualquier razón puede ser. Y luego después se voltea el mango por el otro lado. Y Dios nos puede dar una lección con eso. Entonces, es muy fácil, ahorita que estoy leyendo esto, es muy fácil irse para la derecha o para la izquierda. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece muchas cosas que aparentemente son buenas, aparentemente, pero no lo son. Son, son cosas superficiales, son cosas del mundo, son cosas carnales. Si tú te vas, por ejemplo, o si uno se va a, a tomar por ahí con los amigos, es algo superficial. Porque al final de cuentas, a lo mejor nos vamos a emborrachar. ¿Y qué va a pasar? Al día siguiente te vas a sentir mal porque pues, obviamente te da un dolor de cabeza por, por la, por la cantidad de alcohol de haber habido tomar, de que se tomó, perdón. Y bueno, pues otras cosas también. Hay otras cosas en el mundo que muchas veces te dan la satisfacción, pero por un rato. El dinero te da satisfacción, pero ¿cuánto te va a durar? Es más, ya lo he dicho otras veces, ¿cuánto del dinero que tú ganas en este mundo te vas a llevar cuando te mueras? Ni un 5. Es más, ni los zapatos, ni los calcetines que traes, que te ponen, porque ya ni te los pones tú, te los ponen, ya estás muerto. Nada te vas a llevar, nada. Es más, ni el cuerpo que estás viviendo ahorita te lo vas a llevar, porque Dios te va a dar otro cuerpo, no te va a dar este. No, no, no nos va a dar el que traemos ahorita puesto. O sea, quiero que esté muy, muy bien explicado esto, pero imagínate que esta es una vasija, esto, y Dios me puso en esta vasija. Y algún día, no sé cuándo, no sabemos, Él sí lo sabe, va a decir, ¿sabes qué? Deja esa vasija y vente. O sea, me va a sacar de aquí. Y después me va a poner en otra mejor, que va a ser indestructible, va a ser una vasija donde las cosas son perfectas, que no tiene imperfecciones como esta vasija. Yo tengo imperfecciones. Y me imagino que cualquiera de nosotros tenemos una imperfección, nomás que a veces no lo notamos porque ya estamos acostumbrados a ellas. Pero si luego le pregunto a otra persona que si ve imperfecciones en mí, pues va a decir que sí, pues, obviamente. Va a decir, no, pues estás feo, estás esto, no sé, cualquier cosa. Y si yo le pregunto de él mismo o de ella misma, va a decir, no, pues yo estoy bien chulo, bien bonita, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros muchas veces no vemos nuestras imperfecciones. Sí las vemos porque las vemos en el espejo, pero no las tomamos en cuenta. Entonces, es muy fácil salirse del camino de Dios, muy fácil. De hecho, por eso Jesús también nos dice que la puerta para llegar al cielo es estrecha. No todos vamos a entrar en ese, en ese, en esa puerta para entrar al reino de Dios. Hay que esforzarse. No se trata de que si ya recibiste al Señor Jesús o ya eres cristiano, que digas, pues ya acabé. No, estás empezando. Estás, estás empezando a vivir el cristianismo. Si te descuidas, te sales. El enemigo es muy astuto, siempre nomás está esperando
la oportunidad para sacarnos del camino de Dios. Eso es a eso se dedica, no se dedica a otra cosa. Acuérdense, es más, no me gusta a mí hablar de política, ni mucho menos. Nunca he hablado de política, pero te voy a decir una cosa. Cuando un pueblo y hay un gobernante, X, no me importa en qué pueblo sea, pero cualquier pueblo que sea, porque no voy a hablar no voy a hablar nomás de un país, voy a hablar de cualquiera, de todo el mundo. Si entra una persona a ese país, a dirigir a ese país, y divide al pueblo, entonces no es Dios el que está dividiendo el pueblo, es Satanás el que está dividiendo el pueblo. Y la gente no se da cuenta. Hasta ahí la dejo. A mí no me gusta hablar de eso. No estoy para hablar de eso. Entonces, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, pero no es esforzarse en el trabajo, no es esforzarse en andar haciendo cosas aquí y allá, etcétera, etcétera, hacer cosas que a lo mejor ayudarle a alguien, etcétera, a trabajar o hacer mi trabajo, etcétera. No sé, muchas cosas que puede haber. No, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente para que la ley, o sea, para que el libro este, que es la Biblia, este que está aquí, le voy a enseñar un poquito, que la pongamos como ley en nuestro corazón, que se grabe en nosotros y que sigamos esa ley. Yo sé que es el Espíritu el que te va a guiar, pero también está de parte de nosotros que nosotros queramos entender. Si nosotros no queremos entender, pues no va a entrar nada de palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener abierto nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra de Dios se introduzca en nosotros y esté dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque el enemigo va a venir a atacar, va a venir a querer sacarte del camino. Eso es segurito. Y nosotros tenemos la oportunidad, el discernimiento y también tenemos el libre albedrío para decir no o sí. Entonces, si Satanás te quiere sacar, yo le puedo decir, sí, está bueno, sácame, yo voy. O le puedo decir, no, no voy. Si te obliga, si lo estás haciendo cosas malas y no puedes dejar de hacer esas cosas malas, o sea, haz de cuenta, voy a poner un ejemplo. Si hoy tomo de cerveza y si, y si yo te digo, ya no tomes, o si alguien me dice, ya no tomes, y yo digo, no, pues yo sí quiero seguir tomando. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy siguiendo las cosas que Satanás quiere, seguir tomando y seguir emborrachándome, seguir fumando, seguir teniendo sexo, seguir teniendo ambiciones, la ambición por el dinero excesiva, etcétera, etcétera. El dinero funciona, yo sé que sí funciona y es necesario para pagar deudas, pagar lo que se necesite, necesidades en la casa, etcétera, etcétera. Pero no es algo en que nosotros podamos convertirlo como un ídolo, o sea, seguirlo. Nosotros tenemos que seguir las cosas de Dios y Dios te va a proveer. Mal que bien a mí me ha proveído, no, mal que bien no, bien, más bien, no, mal no. Yo digo, ese es un dicho de acá de nosotros, del pueblo. No, 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 nada de bien que mal, no, o mal que bien. Dios siempre ha proveído en mi casa. Y cuando menos pienso que va a haber o que voy a tener necesidad, Dios de alguna manera provee. A veces, ah, a veces quiere uno tirarse los pocos pelos que trae uno arriba de desesperación, pero al final de cuentas Dios provee. Y bueno, ese es el mensaje. No debemos de salirnos de la línea que Dios ha trazado para nosotros.
No le hagas caso a Satanás. Satanás, mira, a mí muchas veces me lo hizo. Me decían, deja de fumar, y yo decía, no, pues no quiero dejar de fumar. Y luego me decía, a ver, ¿puedes dejar de fumar? Sí, yo sí puedo dejar de fumar. A ver, deja de fumar. No, no quiero. Entonces, es puro cuento todo eso. Si uno verdaderamente puede dejar de fumar, lo deja. Pero no lo puedes dejar, ¿no? No es tan sencillo. Algunos a lo mejor es sencillo porque no tienen la costumbre de estar fumando todos los días. O no tienen el vicio del cigarro todos los días. O están fuman de vez en cuando, no fuman siempre. Pero una persona que fuma 2 cajetillas diarias, como yo lo hacía, y a veces hasta más, depende de si andaba uno tomando o no, con los amigos. Y de hecho, muchos amigos, eran amigos, y cuando dejé de tomar y dejé de fumar, se acabaron esos amigos, ya no hubo amigos. Entonces, ya no son tantos los amigos que parece que tiene uno. Están los amigos cuando tomas, cuando fumas, cuando gastas dinero, cuando los invitas, cuando esto, cuando el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya mucha gente de los que me están viendo ahorita, yo creo que sí saben de qué se trata lo que estoy hablando. Y cuando ya te vuelves un cristiano, haz de cuenta que casi, casi te ponen las cruces, ¿verdad? Y ya no quieren acercarse a ti, porque tienen miedo. Y no es que tengan miedo ellos. El que tiene miedo es el enemigo que está manejando a esa persona de que se acerque a ti y que lo saques a ese enemigo de él. ¿Por qué? Porque va a conocer a Jesús, y Jesús, con la palabra de Dios, va a provocar que ese enemigo salga de esa persona. Ese es el miedo. Ese es el verdadero miedo que tienen las personas a acercarse a un cristiano. Entonces, no dejes que el enemigo te saque del camino o te saque del juego, si lo quieres ver de esa manera. Eh, pero esfuérzate y sé valiente. Esforzándonos y siendo valientes, llegaremos a la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar con nuestro Señor Jesucristo a su reino, al reino de nuestro Padre, al reino de Jesús, al reino del Espíritu Santo, donde todo es felicidad. Ahí no hay lágrimas, no está Satanás, no puede estar Satanás ahí, este, tratando de hacernos daño. Ahí no va a poder, no va a poder acercarse ahí, porque nada, dice ahí en la palabra de Dios, que nada inmundo puede entrar al reino de Dios. Entonces, olvídate, ahí no va a poder hacerte daño. Va a ser pura felicidad, va a ser pura risa, vas a hacer lo que tú quieres dentro de los parámetros de Dios. Vas a disfrutar del tiempo, de la infinidad de tiempo, que es para siempre. Entonces, como ya lo he dicho otras veces, cuántas veces creemos que la vida aquí en el mundo no se va a acabar y que es para siempre, pero no es para siempre. Dura 80, 100 años, y es más, ya 100 años es bastante. Y a veces también la persona se cansa de la forma como es el mundo, como te trata, y empieza uno a ya no querer muchas veces estar aquí. Pero no quiere decir que toda esa suicidar, sino que estás pidiéndole al Señor que ya se acabe esto. Y a veces Dios tiene misericordia, muchas veces tiene misericordia y te lleva. Pero eso no es lo importante. Lo importante en este mensaje es esforzarse y ser valiente. Esforzarse y ser valiente. No dejes de esforzarte y de ser valiente para tener la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, estarla meditando, estarse acordando de ella todo el día, todas las noches, antes de dormir, cuando despiertes, porque eso te va a servir para no salir del camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos tratas de guiar, nos guías más bien, no nos tratas.
Nos guías por un camino que tú deseas que llevemos. Y muchas veces el enemigo quiere zafarnos, alejarnos de ese camino. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Es la forma como Él vivió en este mundo. Que nosotros debemos de aprender y hacer lo mismo. Y que desechemos todas las cosas que son inservibles en nuestra vida. Las cosas espirituales son las mejores que podamos tener. Las cosas físicas sirven, obviamente, pero son para poder vivir en este mundo, pero no para que nos liguemos como algo únicamente necesario. Realmente, Señor, tú deseas que nosotros estemos contigo y nosotros queremos estar contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a tener en cuenta siempre tu palabra, Señor, en nuestra mente y no dejar que el enemigo nos engañe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.